un poco teórica, que si bien es lo que plantea la asignatura, vamos a tratar de sobrellevarlo, ¿no? El objetivo de nuestro programa básicamente es esto, lo que pide que ustedes puedan alcanzar con el desarrollo y el contenido sería habilidades y destrezas en las prácticas y conocimientos teóricos en la materia bancaria. Es decir, ustedes van a tener que tener nociones importantes de, principalmente de la organización financiera, bancaria y crediticia aquí de Paraguay, que hoy día está bastante desarrollado y existen muchas innovaciones, ¿no? Donde tal vez el planteamiento del programa se ciñe exclusivamente a las leyes, pero vamos a tratar de ver también algunas cuestiones más prácticas que hace a la organización financiera. El otro objetivo es básicamente que como profesionales ustedes tengan los conocimientos específicos y necesarios para poder aplicar en el mercado laboral. Ustedes saben que el administrador todo lo que están las carreras de las ciencias administrativas es muy valorado en el sector bancario. Muchas veces, y también no solamente en el sector bancario, también en las entidades comerciales de alto giro, pueden ser las que están en el sector agrícola, sector manufactura, comercio, y allí se utiliza mucho la noción sobre las reglas bancarias, las reglas fiscales. Y no solamente uno se ciñe al proceso administrativo o gestión, y con ese conocimiento uno puede llegar a desempeñarse muy bien en el ámbito profesional. Es por ello que eh, es muy pertinente que la matriz de la carrera tenga esta asignatura. Y la otra es básicamente que ustedes puedan procesar información, que es el resumen de lo que yo les estoy mencionando. Nuestra asignatura tiene cinco unidades, 6 unidades, mejor dicho. Pero uno, uno se repite. Eh, Uno habla sobre exclusivamente la legislación bancaria. Después estamos solamente sobre el sistema financiero en general, cómo funciona, qué hace, etcétera. Luego están los fundamentos de los bancos. Eso se divide en dos partes, el crédito, y ahí está repetido, eh, el crédito bancario y los instrumentos de crédito. Y ahí vamos a tener que desglosar un poco sobre los instrumentos que se tiene para que usa el sistema bancario en todas sus operaciones. El último tendría que ser el contrato bancario. Y allí vamos a tener que acudir, obviamente, en el proceso de revisión de las leyes, porque no nos va a quedar de otra manera que empezar a mirar. Y vamos a ver si eh, dentro de nuestra perspectiva lo podemos hacer bastante dinámico, como se dice. En la plataforma del Moodle, yo ya le cargué básicamente el programa, que está en esta parte, no sé si se ve bien, el programa Sí, de la asignatura. Ahí ya tenemos el tema de nuestros horarios, eso es automático, ¿no? Ya están los materiales cargados aquí, el foro solamente es de presentación y al final de la clase vamos a tener obviamente el video y una tarea bastante sencilla todavía, ¿no? A partir de la siguiente clase sí ya vamos a entrar en algo más estructurado para poder ir adentrándonos en lo que es. No entro mucho en detalle sobre la plataforma porque supongo que vos lo manejás ya, así que avancemos. Consultas, dudas, sugerencias. por ahora nada, profesor. Ok. Bueno, la bibliografía.
En el programa también está estas bibliografías sugeridas de la asignatura. Sería bueno, si bien yo le voy a compartir siempre los materiales conforme al desarrollo, el tema es que estas bibliografías son de autores nacionales y por lo menos yo no lo encontré en la web como se puede acceder a otras bibliografías que son de otros lados, ¿no? De otros autores. Pero básicamente en esto nos vamos a ceñir. En el libro de Derecho Bancario de Raúl Torres Kinzer, del cheque del mismo autor, todo lo que es teoría, práctica y controles bancarios de Arturo Ray, y contratos bancarios, que es de Jorge Escobar. Después hay uno que habla sobre letra de cambio, vales, pagarés, esos son los instrumentos de crédito. Ahí sí tenemos varios autores. Este no solamente, este es un poco viejo, era 1970. En realidad todos los son un poco, pero no se actualizan, ¿verdad? Son materiales que a veces sale el comentado, pero es lo mismo, no ¿verdad? Eso básicamente van a ser nuestras bibliografías de base. Siempre yo le voy a compartir los materiales de seguimiento y de apoyo, que ustedes se pueden ceñir exclusivamente en eso o ampliar su conocimiento con estas bibliografías. Bien, entonces entremos un poquito a ver por qué tenemos que empezar a estudiar esta asignatura. Em, Tenemos que determinar que el sistema financiero y bancario es uno de los sistemas más importantes de toda economía y principalmente de economías que están fortaleciéndose para no decir en desarrollo. Y si nosotros nos ponemos en lo que es hoy día, el mercado bancario es el sector que tiene una fortaleza muy importante hoy día. Tiene altas rentabilidades, niveles de morosidad baja, tienen productos que se van innovando y por lo tanto van incluyendo cada vez más personas en su cartera de clientes, tanto en productos como en crédito. Y también se fortalece en la banca empresarial y en la banca de personas. ¿Y qué es lo que hacen los bancos? Por qué dentro de una preparación profesional tenemos que conocer cómo funciona el sector bancario? Porque es el principal intermediario de los movimientos monetarios, empezando del Banco Central, que rige todo lo que es el sistema financiero nacional, y se ramifica a través de las entidades financieras. Dentro del mercado financiero está el mercado bancario y el mercado de capitales. Nosotros no vamos a entrar al mercado de capitales, vamos a ver algunas cosas, pero también a modo de corolario, es uno de los actores, ¿no? Por lo menos en economías más avanzadas, que incide bastante en el desarrollo de la vida financiera de todo un país o de todo un sistema financiero internacional. Eh, si, si miramos un poquito la Bolsa de Valores de Paraguay, hoy día tiene muchos movimientos, por lo menos ya sabemos, hay muchas noticias sobre eso, pero años atrás no era tanto así. Si bien no se equipara con sus pares de otros países, con las principales bolsas del mundo, el mercado de capitales es básicamente el que rige, por ejemplo, el costo de los capitales, el movimiento de las inversiones, donde en Estados Unidos, Japón y todas esas economías ya más desarrolladas están, están muy vinculados a la vida financiera de esas economías. Y básicamente se rige sobre qué va a pasar con la inflación, qué va a pasar con el crecimiento económico. Si una empresa es muy importante en ese mercado, si hay una información negativa, en base a ello prácticamente dirige qué es lo que va a pasar luego en ese segmento, en ese periodo de tiempo, que incide en el contexto financiero de esa economía.
Entonces, ¿por qué estudiamos básicamente el mercado bancario? Y porque allí es donde las personas tienen un acceso a fondos disponibles y si tienen excedentes de fondos disponibles, o sea, pueden ahorrar, esos ahorros son canalizados hacia agentes económicos que tienen una escasez o un déficit de dinero. Obviamente que hay ciertas reglas para que el banco preste dinero, no lo presta a cualquiera, pero tener un déficit de capital o déficit monetario no significa ser insolvente, sino quiero hacer una inversión, una empresa, supongamos, necesita ampliar su línea de ensamblaje y no va a usar todo su capital operativo o todo su capital de corto plazo, sino va a optar por fondos excedentes de otros sectores que le permita generar nuevamente esa meta o ese objetivo. Entonces, tiene liquidez, tiene solvencia, eh, pero precisa financiamiento. Entonces, por eso es que el mercado bancario es muy importante dentro del conocimiento de cualquier profesional. De una forma podemos decir que estimula la economía. No, no es lo que podemos decir, tenés que afirmar luego eso, porque Este, es así. una persona quiere emprender algo y mete por ejemplo, un 40% él y el 60% el banco. Y de esa manera él puede salir adelante con un proyecto. Y pongamos un ejemplo. Época de pandemia. ¿Qué es lo que hizo el BCP? Bajó todas las tasas y creó Sí, productos para que la gente pueda prestar. Las pymes, se crearon claro. fondos de garantía para las pymes, para que ellos puedan tener y soportar ese momento crítico, ¿no? Ahora está un poco alejado, o sea, un poco retirado de esas políticas porque las tasas son un poco más altas, pero igual hay tasas muy importantes, perdón, tasas muy atractivas. La tasa te referís a la tasa de interés, ¿no? Tasa de interés, exactamente. Y incluso hay líneas de crédito de incentivo, como vos estás diciendo. Por ejemplo, hay bancos que tienen fondos de AFE, por ejemplo. Y el sector inmobiliario, gracias a eso, también se impulsó bastante. Estoy hablando de las casas, por ejemplo, los dúplex, los departamentos. Los particulares pueden eh, tomar un crédito y comprar para su casa o hace una inversión y vuelve a alquilar. Entonces, hoy día, antes, por lo menos 20 años atrás, no sé si vos recordarás, pero eso no había tanto desarrollo inmobiliario. Hoy sí hay. Vos ves publicaciones de ventas en pozo incluso, y eso se hace a través de financiamientos, como vos decís, cierta parte del banco, otra parte inversores y otra parte métodos de comercialización, ¿verdad? Y eso impulsa, mueve la economía, porque ese es el circuito en el cual la economía debe funcionar. Y no solamente los bancos dan créditos, sino también se van al mercado de capitales y compran bonos, por ejemplo, de La Sobera, de AM Reguera, y esto nuevamente, incluso de otros bancos, ¿no? Nuevamente hacen sus inversiones físicas, dan trabajo y le devuelve después al banco todo lo que tiene que devolverle, pero se genera ese movimiento económico que después repercute al fortalecimiento de la economía. Y si todo va bien, eso es como un circuito, como una rueda que va girando cada vez mejor. Sí, De alguna manera eso cambia a veces, ¿verdad? Pero si el sistema está fortalecido, como hoy día, por ejemplo, salen las publicaciones, tenemos un sistema financiero fortalecido, existen los fondos de garantías para los ahorros hasta 70 salarios mínimos. La vez pasada estuve escuchando, por ejemplo, que eso vamos a ver también. El fondo de garantía tiene que llegar a un monto que no recuerdo cuánto es. Voy a dar un ejemplo, 1.000 millones o 500 millones de dólares. Y una vez que llegue a eso, esos fondos se van a canalizar para otra cosa porque va a cubrir el 10% de los ahorros, por ejemplo. Y eso es muy importante porque cuando hubo problemas
en el sistema financiero, la corrida de bancos, que si googleas un poquito va a salir, vas a encontrarlo, no había eso. El banco no te podía pagar y vos perdías tu dinero. Hoy día, si estás dentro de los 70 salarios mínimos, que por suerte el salario mínimo va subiendo, tus fondos están garantizados. O sea, claro, no te van a pagar el interés, no te van a pagar las expectativas, pero por lo menos tu capital vas a recuperar. Y eso hace que la economía no quede mal en caso de una condición adversa. Y eso está todo arreglado que vamos a ir viendo también nosotros en nuestro proceso de análisis. Sí. Otra cosa, cuando vos habías mencionado sobre la globalización, ¿no? De que varios países, sobre todo países más desarrollados, están metidos en esto. Tengo entendido que el SP500 sirve como una medida económica, ya que están las mayores empresas. Y si el SP500 baja mucho, quiere decir que hay una recesión. Sí, los índices bursátiles, y uno de ellos, el ESP500, el SP500, es uno de los índices más importantes, porque son las 500 empresas más grandes que cotizan en bolsa de distintos tipos de distintos sectores, ¿no? ¿Qué significa que si baja eso? Quiere decir que esas empresas están perdiendo valor y por ende no están aportando lo que tienen que aportar en la economía. Y es un punto muy importante lo que vos mencionás sobre la globalización, porque yo compro títulos, acciones, bonos de esas empresas, generalmente de acciones, ¿verdad? Bajo ese índice bursátiles. Eh, yo puedo comprar de cualquier parte del mundo. Entonces compro cierta cantidad de acciones, tengo metido ahí inversión y tengo mis retornos o hago una ingeniería bursátil para luego vender, comprar, etcétera. Y si ese índice baja, significa que yo voy a estar perdiendo y pierdo posición financiera en términos de inversiones. Y eso no es bueno porque si se reducen mis inversiones, gasto menos en consumo o aplico menos inversiones en mi sector de influencia. Entonces, eso afecta a, a todos los que están vinculados en el sistema financiero, que es prácticamente todo el mundo ya hoy día, ¿no? Sí. Ok, muy interesante tus intervenciones. Ojalá sigamos así. Antes de entrar un poquito en la ley, quería mencionar también que dentro de este estudio, nuestro punto central o el punto central del sistema básicamente sería esa tasa. Cuando yo digo tasa, cuando vos me dijiste que vos te refieres a tasa, tasa de interés. ¿Y qué es la tasa de interés? Y la tasa de interés es el valor del dinero. ¿Cuánto cuesta el dinero? Y eso está vinculado a políticas monetarias. Una de las políticas monetarias es la tasa de regulación monetaria, que hoy día está 8%, un poquito más. Antes de la pandemia estaba alrededor de 2, máximo 3, pero también la inflación estaba muy baja. O sea, estaba dentro de las metas de inflación. Hoy hay presiones inflacionarias, entonces una de las políticas monetarias es levantar la tasa a modo de quitar el excedente monetario que hay en el mercado. Y esa es una de las funciones que vamos a ver dentro de un ratito de la ley de bancos que hace el BCP. Porque es el encargado de que la moneda mantenga su valor o que no pierda así estrepitosamente. Y también de impartir políticas sobre la cantidad de dinero en la economía, el crecimiento económico, el nivel de oferta monetaria, es decir, la cantidad de billetes y monedas que hay para poder hacer transacciones. Y esa referencia no solamente eh, afecta a los bancos, también al mercado de capitales. Por ejemplo, hoy día el Estado ya no quiere emitir bonos porque le es mucho más barato prestar de las multilaterales, por ejemplo, del BID, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, porque debido a esa presión de tasas, que está alrededor del 8%, obviamente esa tasa que antes era 4%, ahora está 7 o más de 8 a ciertos plazos y a ciertas condiciones. Y las multilaterales te ofrecen a 5, 4.5 nominal, siempre hablando.
Entonces es mucho más conveniente. O sea, hay un trade-off ahí entre las decisiones de financiamiento. Y también está vinculado al mercado de divisas. Es decir, nosotros vamos a ver una parte de cómo está organizado el sistema financiero a través de las legislaciones y otros instrumentos que utiliza. Pero detrás de eso, y eso solamente hoy vamos a tratar para poder tener un panorama general, eh, está vinculado a toda una organización financiera del sistema financiero paraguayo, a modo de que la economía tenga un cierto orden desde el punto de vista de manejo financiero y que sea predecible también para los inversionistas que quieren venir o para quienes quieran hacer transacciones dentro del sistema. Años atrás, por ejemplo, las personas tenían mucho miedo de meter, por ejemplo, su dinero en las cooperativas. ¿Por qué? Y porque las cooperativas estaban empezando a fortalecerse, no había mucha información, las regulaciones no eran tantas, entonces no había tanta confianza en las cooperativas. Y o hacerse cliente de un banco como en banca de personas no era tan fácil como lo es ahora. Ahora, por ejemplo, tu cédula vos pones y si tu transacción no va a superar el límite de revisión de la CEPRELAB, pues ya tener una cuenta bancaria, una tarjeta de débito y te manejas incluso por la banca web nomás, ¿verdad? Usar los famosos QR y vos ya podés hacer transacciones monetarias a través de una entidad financiera. Y eso hace también que la formalización económica o la formalización del país se vaya mejorando. Porque si yo, por ejemplo, tengo un pequeño negocio y le digo a la persona, deposítame en mi cuenta, yo pago mis servicios por la cuenta, estoy, estoy formalizando y de alguna manera, tarde o temprano, ese banco me dice, ¿sabe que vos estás teniendo mucho movimiento y tráeme tu factura? Y vos no estás haciendo todavía factura. O tráeme tus comprobantes de ingresos. No te va a quitar posiblemente el sistema porque tu movimiento es bajo, pero ve que estás haciendo movimientos y medio que te exige a formalizar. Y la formalización desde el punto de vista organizativo es bueno. Para muchos no lo ven bien, pero es bueno. La otra cosa que es importante dentro del estudio es conocer la estructura del sistema financiero. Eh, y obviamente empieza con el Banco Central, después están las bancas de segundo piso y las bancas de primer piso. ¿Puedo conocer cuál es una banca de segundo piso? No, Ok. La banca de segundo piso son los bancos que financian a los bancos otra vez. Nosotros tenemos acá la AFD, por ejemplo, la Agencia Financiera de Desarrollo, es una banca de segundo piso. ¿Por qué? Porque él no le presta directamente a los que quieren tomar créditos. Le da financiamiento a los bancos, le dan líneas de financiamiento para fomento en ciertos sectores. Uno de ellos es la vivienda, por ejemplo. Ya hace un tiempo que está fomentando eso. Las inversiones para empresas, inversiones específicas a ciertos programas, donde las tasas, gracias a esos niveles, a esos fondos, tienen una ventaja importante. Por ejemplo, si yo voy a prestar para poner una fábrica, las tasas a veces ni siquiera supera 6% hoy día. Em, si estoy dentro de un programa de banca de consumo, de crédito de consumo, pero es para cierta cosa, yo puedo, cuestiones específicas, ¿no? Yo puedo justificar eso. Las tasas también a veces son muy atractivas. Sabemos que las tasas hoy están por encima del 25%, pero hay ciertos productos que, por ejemplo, te dan al 12% mensual, anual, ¿verdad? Y eso es sumamente importante, incentiva. Y las de primer piso son Itaú, Regional, incluso el BNF, ¿verdad? Bien, y a partir de ahí están los instrumentos. Esos instrumentos forman parte de las herramientas que tiene el sistema bancario y el sistema bancario crea a través de esos instrumentos productos. Obviamente hoy día su aliado es la tecnología, donde la conectividad forma parte eh, sumamente importante dentro de esas gamas de productos que puede ofrecer. Bien.
Veamos un poquito lo que es la primera parte del programa, que sería la ley 861. La ley 861, que básicamente es la ley general financiera, la ley general de bancos financieras y otras entidades de crédito. Yo le compartí ya este documento. Vamos a desarrollar nosotros así en específico, a modo de que ya sirva para la lectura, pero lastimosamente vamos a tener que echarle una mirada a eso. Si ya conocen, entonces va a ser mucho más sencillo. Pero si no, vamos a tener que ir articulando la forma de ir adentrándonos a lo que es la ley. Entonces, ¿de qué se trata esta ley básicamente? Y esta ley lo que hace es como organizar todo y decir quiénes son los que van a estar sujetos a las normativas o van a tener que cumplir sí o sí eh, lo que se dicte en esta ley. Y los que sí o sí van a tener que cumplir lo que esté en esta ley, básicamente son los bancos, o sea, las entidades financieras, bancos, físicas, jurídicas, generalmente son todo jurídicas, eh, públicas o privadas, no importa de qué país sea, toda vez que esté en el territorio nacional, es decir, por ejemplo, GNB no es un banco nacional, pero igual está sujeto a esta ley. Y que incluye la captación, este es un tema importante, que incluye la captación de fondos públicos o recursos financieros públicos, es decir, que tome dinero de las personas y lo tengan en guarda y luego utilicen nuevamente para prestar o hacer intermediación. Entonces, todas esas entidades que hagan eso van a estar sujetas a esta ley. Eh, Dentro del sistema financiero, ¿quiénes son o quiénes componen este sistema financiero? Y la ley también menciona quiénes van a estar dentro o le identifica, por decirlo así, quiénes son los que van a estar ahí bajo este régimen. Obviamente, bancos y financieras. Y otras entidades que se dedican a la intermediación financiera. Y ahí la pregunta es, ¿y las cooperativas son intermediadoras o no? Y no, bajo esta ley no. ¿Por qué? Porque las cooperativas son como sus propios socios usan su dinero. Por eso es que tienen otra reguladora que es la INCOP. Y se quedan entonces exclusivamente los bancos, las financieras y las que se dedican a la intermediación, sean por ejemplo, casas de fondos mutuos, por ejemplo. Ellos hacen captaciones y, y van a estar reguladas por por esta ley. Y no solamente las matrices, sino también las filiales. Y obviamente tiene que tener la autorización de la entidad matriz. Sin eso, ninguna entidad o nadie que quiera abrir un banco o hacer lo que hace un banco va a poder hacer. Y obviamente más adelante vamos a ver sobre lo que debe cumplir para poder hacer un banco. ¿Cuál es el objeto de la ley? ¿O para qué sirve la ley, básicamente? Y es básicamente establecer los requisitos, las obligaciones, las garantías y demás condiciones del mercado financiero para que éste tenga un funcionamiento sobre los que van a operar ahí, las personas físicas o jurídicas. Y en este caso sí ya entran las personas jurídicas porque el banco como operadora va a tener que cumplir esta ley y los que usan los servicios del banco también van a tener que cumplir esta ley. Por eso
engloba y lo dice que es la persona física y jurídica. Y también hace o sea, regula todas las actividades que estén vinculadas o que sean complementarias, por ejemplo, al objeto social de las instituciones bancarias. Las entidades bancarias de por sí lo que hace es intermediar. Agarra plata de alguien y le presta a otra persona. Pero no solamente hace eso, los bancos pueden hacer más cosas. Ofrecer garantías, ofrecer productos de financiamiento, ofrecer avales. Es decir, todas esas actividades que estén vinculadas a lo que es el banco va a estar regulada por esta ley. Luego está la pregunta si todo lo que sí o sí están bajo estas características tienen que regirse a esta ley y no todas. Hay excepciones. O sea, hay algunas que están excluidas de quienes pueden eh, obviar lo que o no le alcanza esta ley. ¿Quiénes son esas? Y básicamente las que están excluidas son las entidades físicas o jurídicas que si bien están en el mercado financiero, pero operan con sus recursos propios. Este es el punto central acá. Operan con sus recursos propios. Y que no realizan ningún tipo de intermediación. No realizan ningún tipo de intermediación. ¿Quiénes son estas? Por ejemplo, las casas de crédito. Si bien van a estar ahí bajo la mira ahí del BCP, ellos no usan, usan sus propios recursos. Por eso es que las cooperativas también están medio que exceptuadas de esto, están excluidas. ¿Por qué? Porque ellos también usan sus propios recursos, porque los asociados aportan ahí su aporte solidario y generan capital para la cooperativa y con eso hace todo lo que hace la cooperativa. Y esas entidades pueden estar reguladas por el BCP toda vez que el BCP quite un dictamen o quite una nueva normativa que haga que ello le incluya. Eh, Luego la ley también habla sobre las actividades y las denominaciones que van a tener las entidades financieras sujeto de esta ley. Y ahí hay una serie de cosas, ¿no? Que va mencionando la ley. Por ejemplo, dice que no, ninguna entidad, no importa cuál sea su naturaleza, cuál fue su constitución, no va a poder ejercer en el sistema financiero si no tiene la autorización del BCP. No es que yo puedo poner una entidad financiera y le digo, yo voy a agarrar tu plata y voy a prestar a otra gente. Si el BCP te pilla, te va a sancionar. La otra cosa que también prohíbe bajo esta reglamentación es que nadie puede hacer publicidad o una acción que sea captar dinero del público y que no esté informado al BCP. No va a poder usar ningún tipo de denominaciones, por ejemplo, que indique que es un banco o banquero o financiera o algo similar que crea una cierta confusión al público en general. No tiene ni que insinuar eso. No tiene que ni insinuar exactamente. No, porque si no, yo puedo decir, entré a un banco. Básicamente eso es. Así también, como hay bancos públicos y bancos privados. Los bancos privados, por ejemplo, no pueden usar la palabra central o nacional. Por ejemplo, no pueden decir Banco Nacional y Regional. Digo nomás, no pueden usar esa palabra toda vez que no sea una entidad pública. Por eso, por ejemplo, el Banco Nacional de Fomento se llama Banco Nacional. Y central sí que uno nomás lo puede ver, ¿verdad? Entonces eso está prohibido también.
Eh, Dentro de esto, básicamente hay la responsabilidad de controlar eso del BCP. Entonces, si yo quiero abrir un banco, por ejemplo, tengo que cumplir ciertas cuestiones, le tengo que presentar al BCP, me tienen que aprobar todo eso y obviamente se observa ahí todos estos cumplimientos. Y si no cumple, eh, se le da ciertas recomendaciones o se rechaza. Se rechaza. Em, Bajo esta ley también, y bajo la ley orgánica del BCP, está lo que es la superintendencia de bancos. Y esa entidad o esa superintendencia es básicamente el que le, le baja las reglas a las entidades. Él dice, este banco se va, este banco viene, este banco voy a cerrar si no cumple, este banco está teniendo malas prácticas y tiene que ser intervenido. Claro que no lo hace abiertamente muchas veces. Hay cierto sigilo cuando la superintendencia empieza a tener ciertos cuidados con ciertas entidades. La superintendencia hace auditorías anuales, constantes a los bancos y obviamente genera informes y ciertos tipos de guía para los bancos en caso de que no estén cumpliendo las normativas. La siguiente parte de la ley es que empieza a mencionar los requisitos de autorización. ¿Qué dice sobre los requisitos de autorización? Y básicamente la ley hace o dispone cuándo va a poder operar el banco, cuándo va a poder ser habilitado, si se va a clausurar, si se va a trasladar su oficina, si va a tener sucursales, si va a tener agencias, si un banco extranjero también tiene que tener un permiso para venir a operar acá, si va a reducir capital, si va a modificar el estatuto del banco o su razón social, si va a fusionarse, si se va a disolver, si va a liquidar ciertos activos o negocios que tiene el banco o va a hacer una absorción de otra entidad en el sistema financiero. Hubo casos acá en Paraguay de esos, donde se hizo absorciones. El regional le había absorbido a un banco, ahora no recuerdo cuál es. Eh, y no puede hacer sin la autorización expresa del Banco Central. Y esa solicitud va a tener que presentarse en el BSP, en el Banco Central de Paraguay, y el Banco Central le tiene que dar su veredicto o su dictamen en un plazo más o menos de 30 días, aproximadamente, ¿verdad? Generalmente el Banco Central es bastante expeditivo, se manejan esos plazos, pero el tiempo máximo de todo eso que pueda llegar a ser la entidad financiera lo responde en 30 días. Por ejemplo, la última cuestión que hubo es la fusión de GNB con BBVA. Y eso se, se publicó, o sea, se puso la información al sistema, al público en general. O sea, cuando llegó el momento, ¿verdad? Y todo el mundo ya sabíamos, los clientes y no clientes, y los otros bancos también, que eso iba a pasar. Y tomó un tiempo, ¿no? Para que se haga efectiva la totalidad de esa función, de esa fusión. Pero eso es algo más operativo. La otra parte y estamos hablando solamente de la parte inicial de la ley. Vamos a ver si lo hacemos en dos partes esto, porque es bastante extenso. Habla sobre la inversión extranjera en entidades financieras. Eh, Todo lo que vimos y estamos hablando, no porque es un inversor extranjero que me va a traer plata a mi banco, va a haber una excepción. No. Tiene que informarse al BCP, tiene que tener la autorización del BCP para que esta inversión se pueda realizar. Por ejemplo, a mí me tocó muy de cerca ver cuando el Banco Interamericano de Desarrollo quería darle fondos
al Banco Continental. Y no es que el Banco Interamericano de Desarrollo viene y le dice, bueno, yo te da plata y listo. No. El Banco Continental tuvo que informar esa operación al BCP, el BCP le tuvo que autorizar y le dio las condiciones en las cuales se va a operar eso. Y obviamente tiene que decir el monto, etcétera. ¿Por qué? Porque si el Banco Interamericano le va a dar a una entidad financiera local una cantidad de dinero muy importante, ¿qué es lo que va a hacer? Va a inyectar eso en la economía y eso es como derramar agua en un balde muy pequeño, ¿no? Y se va a derramar Una y va a bomba de haber, tiempo puede ser. pues exactamente. Entonces, eso es lo que trata de evitar esta, o mejor dicho, administrar esta ley. El otro punto que toca la ley es los bancos del Estado. ¿Tú conoces cuáles son los bancos del Estado? Ahora mismo no. Te tocó ahí. Y uno de ellos es el BNF, ¿verdad? Ese sí o sí, luego del Estado. Es capital, Banco es Nacional de creado, Fomento. claro, Banco Ajá. Nacional de Fomento. Fue creado la Carta Orgánica. Si bien tenía su creación fue para otra función, fomento, dice luego. Fue creado en mediados de los 50 más o menos, donde la economía paraguaya casi no había banco acá, entonces algo se tenía que hacer, ¿no? Para incentivar la economía y se crea el Banco Nacional de Fomento. Después se creó el Crédito Agrícola de Habilitación, el Fondo Ganadero. Había, si bien no era banco ya ese, pero era también una entidad financiadora que era el CONAI, ahora es parte del ministerio. Em, pero esas son las entidades financieras públicas y obviamente el Banco Central de Paraguay, ¿verdad? Las entidades del Estado, o más bien se denomina como Banco del Estado, a los que de alguna manera tiene participación de capital público o que prestan servicios al Estado y están a disposición de sus respectivas leyes orgánicas o carta orgánica. Y obviamente esas bancas pueden ser mixtas, pueden ser totalmente públicas como el BNF, pero no tienen ninguna excepción respecto a esta ley. Tienen que cumplir así mismo como está, tienen que cumplir también ellos las normativas. No es porque a un banco público le vamos a dar ahí por bajo la mesa algo. En- ¿Por qué no puede hacer eso? Porque puede crear el mismo problema que cualquier entidad bancaria en el sistema financiero. Y el sistema financiero es como un globo. Cualquier golpe que tiene, eso explota. Así nomás. Entonces, no va a tener excepciones. Dentro de sus prerrogativas iniciales, la ley también habla sobre la asignación de los fondos prestables. Eh, una de las funciones que hace en los bancos, obviamente, es desarrollar actividades que tengan que ver con el crédito y lo hace bajo el régimen de libre competencia, es decir, es un mercado de libre competencia, hay una libertad para asignar recursos prestables entre los diferentes sectores económicos. Es decir, el BCP no te va a decir si vos querés dar créditos al sector agrícola o querés dar más crédito al sector de construcciones. Eso no te va a decir el BCP. Eh, pero sí te va a decir, por ejemplo, a cuánto vas a prestar. Entonces el banco va a decir, bueno, yo creo que el sector agrícola tiene mucho riesgo hoy y entonces no voy a dar tanto, ahí voy a dar más al sector de servicios, por ejemplo. Entonces él hace como mitigar su riesgo o diversificar el riesgo. En eso la ley le da mucha libertad, pero en otras cosas sí, las tasas, la cantidad de dinero que tiene disponible para distribuir, eso sí, la reglamentación se inmiscuye. Ok, todo esto que estamos diciendo hasta ahora serían como las partes preliminares o los principios generales de la ley. ¿Consultas? ¿Dudas hasta ahí? Eh, el Banco del Estado se me quedó la duda de cómo se identifica.
sí o sí va a tener, por ejemplo, la denominación nacional. Eso sería un banco del Estado. Es Dice que diferente, también ¿te escucho? aquellas que sigan las leyes que anteriormente hemos visto que el banco pone. Sí, Entonces, un banco extranjero que sigue las leyes, ahí lo que se me quedó el conflicto. No puede ser del Estado, por más que siga. puede ser un banco del Estado si hay alguna participación del Estado allí, ¿verdad? O sea, puso Sí, sí, algún tipo de fondo. Por lo ok. general, en la práctica, un banco extranjero no quiere meterse con el Estado porque le va a limitar, ¿verdad? Pues Sí, sabemos que el Estado tiene un funcionamiento diferente a las metas privadas, ¿verdad? Pero cómo se identifica los bancos del Estado? Primero por la denominación, que sí o sí va a tener la palabra nacional o central, eh, y la participación que tiene en términos de fondos el Estado. Hoy día no hay un Estado que tenga una participación en las bancas privadas. O es totalmente del Estado o es totalmente privado. Y ninguno de entiendo. los bancos están exceptuados de cumplir ninguna normativa financiera. Eso es lo que básicamente dice esta ley. Sí, eso ya engloba a todos. Nadie se salva. Eso es básicamente lo que eh, uno tiene que recordar. ¿Quiénes se salvan de esta ley? Y solamente los que mencionábamos que eran Los que son libres las propios. excluidas. ¿Y Sí, qué tiene que cumplir para que estén excluidas? Y tiene que tener recursos propios y no tienen que realizar intermediación. Ejemplo, las casas de crédito. La casa de crédito te presta plata, pero es capital privado. Hay un dueño ahí que pone plata como cualquier negocio, ¿verdad? O las cooperativas, que también son fondos que ponen los asociados, ¿no? sí. Por eso las cooperativas no están ahí por más que dan créditos. O las cajas mutuales. Las cajas mutuales también están excluidas de esto. Está dentro de la INCOP, pero es otro órgano regulador. ¿Quedó más claro ahí? Sí, profesor. Gracias. Ok. Bueno, avancemos un poquito entonces sobre la forma de constitución y capitales mínimos que deben cumplir los que quieren abrir un banco. Si alguien quiere abrir un banco, ¿qué es lo que tiene que hacer? Se tiene que constituir una sociedad. Y esa sociedad sí o sí tiene que ser sociedad anónima. No puede ser de otra forma. Sí o sí tiene que ser sociedad anónima. No puede ser SRL. Para un banco sí o sí tiene que ser sociedad anónima. Eh, las acciones tienen que ser nominativas de esta ¿Qué sociedad significa anónima. eso? Y que tiene que tener a quienes pertenecen las acciones. Ahora, por ejemplo, todas las SA ya tienen eso, ¿verdad? Antes solamente los bancos. Ahora toda la sociedad ya dice, esta acción pertenece a Ever Pereira, ¿verdad? Entonces, está ahí mi denominación, ¿sí? Pero antes solamente los bancos exigían eso. Antes las acciones eran al portador. El que tenía podía cobrar los beneficios de esas acciones. Era como un cheque al portador donde no está tu nombre, ¿no? Y un cheque nominativo es cuando tiene tu nombre, páguese a la orden de y está el nombre del beneficiario, ¿verdad? Ese es Mm. un documento nominativo. Y cuando se creó esta ley, solamente los bancos eran exigidos que las acciones sean nominativas. Pero ahora todas las sociedades ya, ¿verdad? Porque la ley de sociedades cambió. Em, Estas entidades tienen que estar inscritas bajo esta ley en el registro de personas jurídicas y asociadas, que básicamente eh, lo hace en el BCP. Ahí tiene que estar registrado, eso es lo que dice. Yo tengo que constituir la sociedad. Esa sociedad tiene que cumplir ciertas en su estatuto,
tiene que cumplir ciertas características. Eso le tengo que enviar al BCP. El BCP me tiene que decir si está bien, cumple las condiciones, yo te apruebo para que sigas con la constitución de tu banco. La otra cosa que se le pide para constituir el banco es capital mínimo. Capital mínimo para poder constituir un banco. Y un banco mínimamente tiene que tener 10.000 millones de guaraníes de capital. Menos eso no. Vamos a ver cuántos dólares son esos. Para tener una idea, ese en dólares es más fácil pensar. 10.000 millones divididos en 1.890, vamos a poner. Por 1.000. 1.451 millones serían de dólares. Y las financieras, 5.000 millones. Es decir, los bancos son exigidos con mayor capital y las financieras prácticamente la mitad. La mitad luego. Para que se vea ahí. Ese es el prerequisito respecto al aporte de capital. Y luego están las sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda, que ahora no existen muchos, pero creo que existe uno o dos. Solar creo que es uno de ellos. Que también le pide 5.000 millones. Entonces son tres sociedades que se pueden formar dentro de este sistema financiero. Bancos con 10.000 millones, financieras con 5.000 y las sociedades de sistema de ahorro y préstamo para la vivienda, que sería también de 5.000 millones. Si el banco se va a establecer en el país con una sucursal de esa entidad financiera o una bancaria que está en el exterior, el capital mínimo exigido es igual que para el que va a abrir por primera vez. Es decir, vamos a suponer, la Morgan quiere poner una sucursal acá. No es que porque es el banco más famoso del mundo le van a dejar venir nomás, sino 10.000 millones poné, cumplí todas las condiciones y poné acá tu sucursal. Si no, no. Así de fácil. Luego están las sumas que son de valor constante y que básicamente se actualizan en cada ejercicio fiscal conforme al índice del BCP, perdón, al índice de precio del consumidor, eh, y que va a formar parte, por ejemplo, de las utilidades, de la renta que ellos tienen que pagar, etcétera, que eso ya va también la ley tributaria. ¿Qué le puede exigir el BCP aparte de los montos mínimos? Y le puede exigir un aumento mínimo de capital. Eh, ya sea por algún tipo de riesgos o por alto apalancamiento, es decir, tiene demasiado compromiso en los bancos y ese 10.000 millones ya está sobrepasado o está muy próximo a ser nivelado, entonces le va a decir, ¿sabes que tenés que aumentar tu capital? Tienes muchos ahorros, por ejemplo, más de 10.000 millones o emisiones de bonos y le va a exigir que aumente este capital, porque esto es la base nada más, para empezar. Bien. ¿Qué es lo que sí o sí hay que saber? Y estas dos partes de la ley sí o sí hay que saber que son como lo mínimo que uno tiene que poder comprender para hablar de bancos, ¿verdad? El ABC. El ABC, exactamente. Ahora, por ejemplo, más o menos ya sabemos nosotros cómo funciona el sistema y cómo se constituye un banco. Luego están, obviamente, las actividades, todo lo que puede hacer, cómo tiene que hacer para abrir sus filiales, cuáles son las operaciones que puede hacer un banco, las financieras, eh, las cantidades de operaciones que le permite hacer el BCP, los tipos de avales que puede dar, las reservas que deben tener,
tanto los bancos y las financieras, las entidades de fomento de vivienda, todo lo que tenga que ver sobre el cumplimiento de informes, quiénes pueden estar en su directorio, quiénes no, que son algo más específico, ¿verdad? Y cómo se tiene que manejar la gerencia general, que son así cosas más globales, que, que dicta la ley. Que vamos a pasar un poquito de eso porque eh, no son artículos muy largos, que con una lectura mínima uno ya lo comprende. Pero sí quiero mencionar las operaciones que las entidades financieras pueden hacer y que le permite hacer eh, esta ley o el Banco Central. ¿Cuáles son esas operaciones? Y los bancos básicamente van a estar facultados a recibir depósitos a la vista, a plazo, en moneda nacional, extranjera, y celebrar contratos de... Ese es, sabemos todo, es fácil de ver. Emitir pagarés, bonos en moneda nacional extranjera y certificado de depósito negociable. Este es los CDA. Certificado de ahorro, certificado de depósito. Y eso se puede luego nuevamente comercializar. Descontar letras de cambio. Esto pueden ser descuento de cheque, comprar cheque o títulos de deuda también. Ahí están los reportos, por ejemplo. Una entidad que, vamos a poner personal, que te llega tu factura y tu factura vos lo vas a pagar en 20 días más o menos y no pagaste otra vez. Bueno, y ya personal ya te corta. Entonces el personal, para no esperar 20 días, le dice al banco, mira, esta factura yo tengo que cobrar y te voy a dar como garantía y dame ya mi plata. Entonces el banco te dice, bueno, yo te voy a descontar, te voy a dar cierta cantidad y cuando vos cobres me tenés que pagar eso y yo te devuelvo tu factura. Entonces a eso se refiere el tema de descontar y comprar y vender letras de cambio. Conceder préstamo, esto es fácil. Comprar y vender pagarés también tiene que ver con las operaciones del banco. Y aquí cambia un poquito de lo normal, por ejemplo, las operaciones de arrendamiento mercantil y financiero. Eh, Ellos pueden usar, por ejemplo, instrumentos como warrants o leasing. Esos son los arrendamientos mercantiles y financieros de los warrants contra un activo. Los warrants, por ejemplo, para los ojeros, contra su producción le da algún tipo de arrendamiento de operación. Y los mercantiles, los leasing o los fideicomisos. Luego están las operaciones de crédito básicamente entre los bancos. Acá, por ejemplo, están las garantías, las cartas de créditos, que ellos operan entre bancos y le dan aval a un tercero o a ellos mismos. Operaciones de créditos sindicados directos o indirectos con otros bancos financieros, o sea, entre ellos otra vez se pueden prestar. Y suele pasar eso. Y pueden celebrar acuerdo y participación en cartera, esto engloba muchas cosas. Acá están las avales propiamente dicho. Y generalmente, por ejemplo, Financiera Familiar pasó a banco exclusivamente para entrar en esto. A partir de aquí, por ejemplo, estos no pueden hacer las financieras ni otorgar avales. Y eso es un producto que le genera mucha posibilidad de negocio a la entidad. Acá, por ejemplo, emitir, avisar, confirmar, negociar carta de créditos, esto tiene que ver con los avales. Negociar certificado, esto ya tiene que ver con el sector productivo, primario prácticamente, los granos, los commodities, donde allí hay mucha comercialización. Entonces, los que llegan a tener mucho capital, obviamente quieren ingresar en eso. Tema con metales preciosos también puede hacer. Emisiones de valores de la oferta pública, es decir, puede comprar bonos del Estado. A eso se refiere.
cualquier otro tipo de activo de capital, ya sea de sociedades del país o que solamente brindan servicios. Esto tal vez está un poco desfasado ya porque esto ya se engloba todo junto. Anteriormente, como el mercado de capitales no estaba muy desarrollado, entonces habría que ponerle, ni siquiera funcionaba muy bien el mercado de capitales. También existen una infinidad hay más actividades en la ley, son como, bueno, no puedo contarlo ahora mismo, pero son varios que, que están ahí, pero esos son los más conocidos, excepto los últimos que estábamos mencionando. También puede hacer operaciones con monedas extranjeras, es decir, pueden incluirse en el mercado de divisas. Los bancos cambian moneda, obviamente, pero no es como una casa de cambio. La casa de cambio tiene un límite para hacer el banco prácticamente ilimitado. Por eso las entidades quieren volverse banco, por ejemplo. Y opera directamente con el Banco Central del Paraguay. Entonces vamos a suponer que a alguien le quieren comprar divisas y no tiene todo, le pide al BCP, le dice, "Mira, yo tengo que hacer una operación de tanto y me puedo prestar". Y el BCP obviamente le va a prestar porque es una entidad que está bajo su jurisdicción, ¿verdad? Ok, eso básicamente son las tres partes, así que engloban lo que es la posición de los bancos. Vamos a ver si la próxima clase damos todo lo que son las límites y las pautas y criterios para, por ejemplo, cálculo de patrimonio efectivo. Esas son cosas más contables e internas del banco, pero que también deben cumplir como para informar al BCP. Es decir, ellos no pueden nomás, por ejemplo, registrar ciertas cosas en sus balances o si cierto tipo de activo o las depreciaciones, ¿no?, que pueden hacer nomás por hacer, como, como lo hace en la ley normal de depreciación en la parte contable, ¿verdad? Entonces, esto le regula también. Ok, ¿consultas? Sí. Que mencionaste el aval. ¿Y cuál es la diferencia entre un aval o un bono? Perfecto, muy buena pregunta esa. Hagamos un ejemplo. Vayamos por el bono. El bono es un instrumento de deuda. ¿Qué significa eso? Que una entidad le dice al mercado, yo te voy a dar este bono y vos me vas a prestar dinero. Es como un pagaré, pero con más amplitud. Pero este bono se negocia en el mercado de capitales. El pagaré en el sector privado y financiero incluso, ¿verdad? Pero ¿qué es la diferencia entre el pagaré y el bono? Que el emisor del bono, empresa A, supongamos, le dice al inversor X, yo te voy a dar este bono, vos me vas a prestar lo equivalente a este bono a una tasa que el emisor del bono estipula y al plazo que estipula. El inversor decide si lo quiere o no. Y el aval sería, por ejemplo, una carta de crédito. Esta carta de crédito, ¿qué es lo que hace? Está un importador y del otro lado está un exportador, ¿sí? Sea de bienes y servicios que fuera. Supongamos que este está aquí en Paraguay y el exportador está en Japón. Este importador le googleó al exportador y le contactó. Y hablan juntos y le dicen, mira, yo quiero tu producto. ¿Y vos quién sos? Le dice el japonés. Y le dice todo eso. Ok. El problema entre el exportador y el importador es que no saben si es que este que va a comprar es lo suficientemente solvente para pagar, no sabe si le va a cumplir o no. Vamos a suponer que tenga que fabricar lo que le pide, él va a gastar todo su dinero para fabricarle y después le dice el paraguayo, no, sabe que al final no quiero. Entonces,
este aval con carta de crédito, el importador paraguayo se va a un banco y le dice, mira, yo quiero comprar algo de Japón, necesito que le digas a ese exportador que yo garantizo el pago. Y el banco le llama a otro banco de Japón donde opera este exportador y se comunican. Le dice, yo voy a garantizar cuáles van a ser las condiciones. Una vez que se haga el trato, ese trato no se va a poder retroceder o va a tener condiciones para poder dejarlo de lado. Ese es un aval. Entonces, el bono es un instrumento de deuda donde yo presto plata, es decir, tomo créditos. En el caso del emisor y en el caso del inversionista hace una inversión. El aval es como una garantía que da en una transacción. ¿Se entiende? Sí, Perfecto. ¿Hay otra consulta? eso es todo. Bien. ¿Qué te parece, Elías, si lo dejamos por aquí? Sí, me parece perfecto. Voy a ir Para el primer día ya está leyendo. bien, ¿verdad? Sí, hay mucho que releer para entender. Yo voy a crear una tarea que le va a permitir a ustedes más o menos interactuar con estas cosas, ¿verdad? Porque realmente la ley es un poco extensa. Yo le compartí, por suerte encontré uno que está en PDF porque la ley es vieja y está en una imagen, desastre era. Pero encontré uno que está en PDF por lo menos es legible. Y en base a eso vamos a hacer las tareas. Hay dos materiales. Uno que es bastante cortito, que es sobre por qué estudiar eh, la asignatura. Y otro que ya entras específicamente sobre lo que estamos hablando ahora. Ok, entonces lo dejamos hasta acá, Elías. Bueno, profesor, Bien, que tenga buenas noches. buenas noches.